En esta tercera y última parte del capítulo dedicado a Francia os hablaré de los tratados y recopilaciones gracias a los cuales todo aquel maravilloso trabajo coreográfico ha pasado a la posteridad. La primera publicación se edita en 1623, escrita por el maestro de danza François Delos y dedicada al marqués de Buckingham, gran almirante de Inglaterra, mecenas de las artes, formado en la danza y las armas. El marqués de Buckingham, que hablaba algo de francés, fue el favorito y parece que también amante del rey James I. Los llevaba 3 años en Inglaterra cuando decide hacer algo por la danza y escribe este tratado titulado Apologie de la danse et la parfaite méthode de l'enseigner tant aux cavaliers que aux dames. Apología de la danza y el método perfecto para enseñarla tanto a los caballeros como a las damas. La edición de este tratado tiene una escandalosa historia detrás que el propio Los se encarga de contar al comienzo de la obra. Los le confía el primer borrador de su tratado a un tal señor Montagu para que lo lea y le aconseje. Montagu se muestra interesadísimo y se deshace en elogios hacia el autor. Insiste muy a menudo en saber si ya ha terminado la obra. Cuando Los la acaba, le pasa el texto completo para su revisión. Meses más tarde, Montagu lo transcribe palabra por palabra y lo edita con su nombre y con el título de Alabanza de la danza, y tiene además el atrevimiento de presentarlo como suyo al marqués de Buckingham. Al ser Los el favorito del marqués, de seguro que éste conocía la obra que había escrito su protegido y al recibirla de Montagu, pretendiendo ser el autor, se descubrió todo el enredo. Toda la corte conocía la treta de aquel embustero y sus 15 minutos de gloria fueron el cotilleo y entretenimiento de la corte durante un tiempo. En su tratado cita a otros 2 autores franceses de los que ya he hablado en vídeos anteriores. Uno de ellos es Antonius Arena, quien compara las danzas más antiguas con las que se bailaban en su época. Así, para las danzas de las que nosotros solo conocemos el nombre, como Émélie, Cordax, Sitchenis o Périshy, Arena encuentra su correspondencia diciendo que el Émélie se compara a la pavana y la basadanza, el Cordax a los tordiones, gallardas y voltas, el Sitchenix a las branles y la Périshy a las danzas de bufones y matachines. Los nos da pistas del origen de algunas danzas según la provincia o país en los que se bailan. Los ingleses se asocian a las mechas y las contradanzas, los escoceses a las branles de Escocia, los alemanes a las alemandas, los normandos a las branles de aldea, los bretones al trioris o passe-pied. Los branles de Poitou son un topónimo de esa provincia francesa. La volta se asocia a la Provenza, la gallarda o romanesque a los italianos, a los españoles la zarabanda y la pavana, a los moros la morisca. Los señala que en París y otros lugares de Francia son características una gran diversidad de branles y corrientes, tanto de figuras como simples, y algunas de las danzas citadas anteriormente. Respecto al canario, dice que sigue danzándose mucho, pero que su origen es incierto. Unos aseguran que proviene de las Islas Canarias y otros de un ballet donde los bailarines representaban a los reyes y reinas de Mauritania. Pero señálalos, si sus lectores quieren saber más, Arbó le ha prometido dejarle usar su tratado Orchesographie para tranquilizar esa inquietud. En él, los aficionados podrán encontrar cualquier cosa digna de su curiosidad. Si queréis saber más sobre el maestro de danza Toinot Arbó, podéis ver mi vídeo sobre la danza en la corte francesa. Además del lenguaje florido lleno de referencias a la cultura clásica, los autores de estos tratados siempre justificaban su utilidad sirviéndose de personalidades ilustres de la historia. Los no va a ser menos y en favor de su obra dice que el mismo Sócrates tomó danza de Aspasia y que su alumno Platón aconsejaba no emplear menos tiempo y dedicación a los ejercicios del cuerpo que a los del alma. Tiene el atrevimiento de sugerir que el propio Homero diría, para apoyarle, que los salones y fiestas solo pueden animarse con la danza. Culmina su alegato diciendo que en el orden de las cosas hay 2 grados que pueden llevar al hombre a la perfección: la filosofía y la danza. Emplea 24 páginas de las 69 de que consta su obra en todas estas disquisiciones y por fin entra en materia con su método para los caballeros.
Las secciones en las que lo estructura empiezan por comentar los principios de la danza, la reverencia en general y la corrente en general. Hay una reverencia específica antes de danzar una corrente y hay una corrente reglada. Dedica una sección a los brazos de la corrente, que son los que le dan en parte su gracia. Sigue hablando de las branles en general y de la reverencia previa antes de bailarla. Describe los pasos de la primera, la segunda y la tercera branle sin notación de ninguna clase. En 1623 todavía no había visto la luz la notación creada por Beauchamp a petición de Luis XIV. Las descripciones escritas son siempre más prolijas, ya que es difícil señalar todos los detalles de los movimientos del cuerpo y de este en el espacio. Describe cómo hacer la gallarda y la capriole y termina su método para los caballeros explicando cómo hacer una reverencia para saludar a señores y damas. Dedica su método para las damas a la marquesa de Buckingham. Su método para las damas es una rara avis, pues normalmente los tratados se centran siempre en el hombre y subsidiariamente sus instrucciones sirven para aplicarse a las damas. Pocas veces se encuentran referencias directas a lo que hace la mujer. Juan Antonio Jaque, en su libro de danzar de don Baltasar de Rojas Pantoja, habla de una vuelta de mujer al describir los pasos de las paradetas. El método para las damas de los sigue el mismo esquema que el de los caballeros. Empieza con los principios generales de la danza y cómo hacer la reverencia antes de danzar, pero describe la primera branle, la branle simple y salta a la cuarta y a la quinta. Añade algunas nuevas, como la branle alegre y la branle de Poitou. Cuando tiene que explicar cómo hacer la gavota, que se danza al terminar las branles, nos sorprende diciendo que como sus pasos son tan conocidos por todo el mundo, será inútil explicarlo, pues además se baila de distinto modo en varios lugares, y cita Normandía, Flandes y Artois, donde no solo las melodías son diferentes, sino incluso las acciones, los pasos y las figuras. Para que os hagáis una idea de la gavota, os dejo una interpretación del grupo Cracovia Danza basada en las instrucciones de Arbó en su orquesografía.
Sí explica cómo hacer la corrente, la danza más popular en ese momento, y la gallarda, poniendo fin con esta a su tratado. En 1700, Feyet publica su obra Chorégraphie ou l'art de décrire la danse, un tratado donde explica cómo ejecutar todos los pasos de la belle danse, ayudado por la notación creada por el maestro Beauchamp y que Feyet publica. Feyet publica también distintos recopilatorios de danzas escritas en esa notación para que puedan ser bailadas por quien sepa leer su código. Gracias a esta notación, Feyet recoge las coreografías de otro gran maestro de danza francés, Louis Pécourt. Otro de los grandes maestros de danza franceses fue Pierre Ramond. Su tratado Le Maître à danser, publicado en 1725, emplea una gran parte de su contenido en explicar la correcta forma de caminar, quitarse el sombrero, hacer una reverencia o el ceremonial que debe observarse en el gran baile del rey. De los muchos tipos de reverencias que deben aprenderse, voy a señalar una muy curiosa: la reverencia al entrar en una sala. Ramond advierte que al entrar en un apartamento se avance lejos de la puerta para no estorbarse con ella al hacer la reverencia. Esta precaución sería muy útil a las damas si vestían un tontillo demasiado grande bajo sus faldas. Además, estos pasos extra permitirán decidir a quién se dirigen las dos reverencias, una hacia adelante y a continuación otra hacia atrás. Y si hubiera más invitados, se harán las reverencias a un lado y otro mientras se pasa entre la concurrencia. Para dejar la habitación, se harán reverencias hacia atrás y las que se deban al resto de invitados que se encuentren en el camino hacia la salida. Sobre los bailes nos dice el maestro que son lugares donde se introducen fácilmente todo tipo de personas, y aunque de algunas se pueda desconocer si son de buena cuna o estatus, se apreciará con facilidad su poca educación, ya que se tomarán licencias que perturbarán el orden. Es para evitar eso que Ramond proporciona el ceremonial apropiado para estas ocasiones. Respecto a lo estrictamente dancístico, explica las 5 posiciones básicas para la danza y pone el foco en cómo bailar correctamente un minueto, sus pasos, figuras y movimiento de brazos. Si cuando Loos escribe su tratado la corrente era la danza en boga, en tiempo de Ramond es el minueto quien destrona a la corrente y pervivirá en diversas formas hasta entrado el siglo XIX. Aunque Le Maître à danser tampoco usa la notación para explicar la ejecución de los distintos pasos, la diferencia con Loos es que Ramond se ayudó de algunos grabados a lo largo de toda la obra para ilustrar sus explicaciones escritas. Además, complementó su primer tratado con otro, un resumen de aquel nuevo método que había introducido Feyet con sus símbolos y caracteres para enseñar toda la técnica de la belle danse. En esta segunda obra, titulada Abrégé de la nouvelle méthode dans l'art d'écrire ou de tracer toutes sortes de danses de ville, Ramond pretende haber mejorado el sistema Beauchamp-Feyet y a las tablas de los pasos con notación añade un capítulo sobre la relación de los pasos con la música. Publicita las ventajas de comprar su libro diciendo que aquellas personas que hayan aprendido todas las danzas pero que tal vez las hayan olvidado, podrán recordarlas fácilmente sin tener que llamar de nuevo a un maestro de danza. Imagino que sus competidores no estarían muy contentos con este argumento, más cuando añade que otros maestros de danza no desdeñarán su obra ya que les permitirá mantener la precisión en la ejecución de las danzas. Se vanagloria también de que los maestros que conocían el antiguo método podrán actualizarse con las mejoras por él añadidas y estarán de acuerdo con ellas.
Para certificar la valía de su aportación, cuenta con la aprobación del Grand Pécourt, que asegura haber revisado los añadidos a la antigua tabla de pasos de la Chorégraphie de Feuillet, a la vez que se los explicaba el mismo Rameau. Reconocimiento que facilita una mejor comprensión de los pasos y más facilidad en su escritura. En la segunda parte de su Abrégé de la Nouvelle Méthode, Rameau recogió 12 de las más bellas danzas de Monsieur Pécourt que se preservaron para la posteridad gracias a su mejorada y aumentada notación de Beauchamp, como señala en la primera parte. Entre estas danzas está la famosa Bourrée d'Agile, un passe-pied, 2 forlanas y los también famosísimos Le Mable Vainqueur y el Minuet d'Alcide, además del Minueto de la Reina. Le Mable Vainqueur, una lourde compuesta en 1701 por Pécourt con música de campra, llegó a ser la más querida de todas las danzas de pareja del siglo XVIII y se reimprimió numerosas veces. Danzada ante Luis XIV en su residencia de Marly durante el carnaval por Monsieur el Conde de Brion y Mademoiselle de Bernonville, recibe su nombre de la melodía que precede a la canción Le Mable Vainqueur de la ópera Sion. Aunque Louis Pécourt fue una gran figura de la danza, no publicó ningún tratado, y es gracias a las recopilaciones de Feuillet, Rameau o Michel Gaudreau que tenemos constancia de su prolífica obra. Fue pensionado del rey Luis XIV y coreógrafo de los ballets de la Academia Real de la Música de París. Creó danzas para las obras del músico Lully, como el ballet Le Temple de la Paix en 1685, o la ópera Armide en 1686, y a la muerte de Lully coreografió para otro gran compositor, André Campra, cuya primera ópera ballet, la Europa Galante, contó con sus coreografías, entre otras muchas colaboraciones posteriores. Las recopilaciones de danzas de sociedad, las que se disfrutaban en los salones aristocráticos, se publicaban justo cuando empezaba la nueva temporada de bailes y saraos. Ya señalaba Moreau que Occidente había escogido la época de la escarcha para bailar, al contrario que los habitantes de las colonias del trópico, como señaló en sus conferencias. Feuillet publicaba un recopilatorio cada año, normalmente en noviembre, y recogía las danzas de moda. Con la llegada de las country dances a Francia, de la mano del maestro de danza inglés Mr. Isaac, las contradanzas causaron furor entre la sociedad privilegiada. A la pasión por las contradanzas se sumarían las alemandas, siendo ambas danzas el entretenimiento por excelencia fuera de las rígidas normas de la danza cortesana o teatral. En el teatro, los grandes maestros creaban numerosas entradas para los ballets y las óperas de los compositores de la corte. Algunos de esos solos y dúos se hicieron tan famosos que adquirieron entidad propia fuera de la obra para la que habían sido compuestos. Es el momento de hablar de la incorporación de las mujeres a los escenarios, vetadas durante tanto tiempo. Pero será en la segunda parte de este último capítulo sobre la Francia barroca y rococó. Allí os espero.